Me llamo Esteban, y aunque mi historia parezca salida de una película de terror, te aseguro que todo lo que estás a punto de escuchar es real. Si decides seguir adelante, hazlo bajo tu propio riesgo, porque una vez que sepas lo que me ocurrió, tal vez comiences a mirar a tu pareja con otros ojos. Yo mismo desearía nunca haber sabido la verdad. Todo comenzó hace 4 años, cuando conocí a Mariana. Era una mujer hermosa, de cabello negro como la noche y ojos color miel que parecían hipnotizarme cada vez que los miraba. La conocí en un café del centro, donde ella trabajaba como mesera. Su sonrisa era dulce, y su voz tenía un tono tan melódico que me resultaba imposible ignorarla. Rápidamente nos enamoramos. En menos de 1 año, le propuse matrimonio. Mariana aceptó con un entusiasmo que me hizo sentir el hombre más afortunado del mundo. Pero si hubiera sabido lo que me esperaba, habría corrido en la dirección opuesta. La noche de bodas fue el primer aviso de que algo no estaba bien. Mientras dormía, tuve un sueño perturbador. Una mujer vestida de negro, con el rostro oculto bajo un velo, me susurraba palabras que no entendía. Cuando intenté levantarme, sentí mi cuerpo paralizado y la respiración se me cortó. Desperté empapado en sudor y, al voltear a ver a Mariana, noté que dormía profundamente, como si nada hubiera ocurrido. Días después, comenzaron los cambios. Mariana ya no era la misma mujer dulce que había conocido. Se volvía fría, distante, y en algunas noches despertaba hablando en sueños. Lo más inquietante era que mencionaba nombres que yo no reconocía y, entre murmullos, pronunciaba frases incomprensibles. Pero eso no fue lo peor. Una madrugada, desperté al sentir que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi a Mariana de pie a los pies de la cama, inmóvil, con la mirada fija en mí. Su piel parecía más pálida de lo normal y sus ojos reflejaban un brillo inusual. Intenté hablarle, pero no respondió. Solo se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio. Me levanté rápidamente para seguirla, pero cuando llegué a la sala, ella no estaba por ninguna parte. Revisé toda la casa, hasta que finalmente la encontré en la cocina, parada frente a la estufa, con la mirada perdida y moviendo los labios sin emitir sonido alguno. Cuando la toqué en el hombro, su cuerpo se sacudió y me miró con una expresión de absoluto desconcierto. «¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. «Esa es mi pregunta», le respondí. Mariana no recordaba nada. Me aseguró que había estado dormida toda la noche. A partir de ese día, comencé a notar otras cosas extrañas. Objetos que cambiaban de lugar, sombras que parecían moverse en la casa cuando no había nadie más. Pero lo más aterrador fueron las manchas en la pared de nuestra habitación. Aparecieron de la nada, formas abstractas de color oscuro que, al verlas de cerca, parecían rostros deformes con ojos huecos y bocas abiertas en un grito silencioso. Intenté convencerme de que todo eran coincidencias, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero cuando un día encontré un pequeño saco de tela negra escondido bajo nuestro colchón, supe que algo andaba mal. Lo abrí con manos temblorosas y dentro encontré mechones de cabello, pequeños huesos y una fotografía mía con la boca rayada con tinta roja. El corazón se me aceleró. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Corrí a confrontar a Mariana, pero cuando le mostré el saco, su reacción me dejó helado. No mostró sorpresa. No preguntó qué era. Simplemente me miró fijamente y con una voz grave, casi desconocida, dijo: «Tú no debiste encontrar eso». Mi piel se erizó. Algo en su tono de voz me puso en alerta. «¿Qué significa esto, Mariana?», le pregunté con un nudo en la garganta. Ella se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo qué decirme. Finalmente, suspiró y, con un tono más dulce, respondió: «No es lo que piensas, Esteban. Solo es una protección». «¿Protección? ¿Contra qué?», insistí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Mariana bajó la mirada y murmuró: «Contra el mal que nos rodea». No supe qué responder.
Todo en mi interior me decía que algo estaba terriblemente mal. Mariana intentó quitarme el saquito de las manos, pero yo lo sujeté con fuerza. No hasta que me expliques qué es exactamente esto. ¿Quién te lo dio? Exigí saber. Su mirada se oscureció. No te puedo decir más. Solo prométeme que no lo tirarás. Por favor, Esteban, confía en mí, suplicó con un tono que me resultó perturbadoramente convincente. Esa noche no dormí. Me acosté de espaldas, observando a Mariana de reojo. Su respiración era tranquila, pero cada cierto tiempo su cuerpo se estremecía ligeramente, como si estuviera soñando algo perturbador. No pude evitar recordar todas las veces que la había escuchado murmurar en sueños. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Me llevé el saco y lo llevé a la casa de mi tía Rosa, quien siempre había estado interesada en temas esotéricos. Al ver el contenido, su rostro palideció. Esto no es protección, Esteban. Esto es un amarre, dijo con voz temblorosa. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Un amarre? ¿Para qué? Mi tía tragó saliva. Para atarte a ella. Para que nunca la dejes. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Todo empezaba a tener sentido, la rapidez con la que nos habíamos enamorado, los sueños extraños, su cambio de actitud, las sombras en la casa. Pero todavía faltaba lo peor por descubrir. Esa misma noche, al regresar a casa, encontré a Mariana sentada en la oscuridad de la sala, con los ojos fijos en la puerta, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. «Sabes demasiado», murmuró sin moverse. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire en la casa se volvió denso, casi irrespirable. La oscuridad parecía intensificarse, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de una fuerza extraña. Mariana permanecía inmóvil en la sala, con la mirada fija en la puerta, como si hubiera anticipado mi regreso. Su rostro, que alguna vez había sido dulce, ahora reflejaba algo sombrío, una expresión vacía que me helaba la sangre. «Sabes demasiado», repitió, pero esta vez su voz sonó aún más distante, como si no fuera ella misma quien hablaba. Me armé de valor y la confronté, sin saber si lo que estaba haciendo era sensato o suicida. «Mariana, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto?» Ella no respondió inmediatamente. En su lugar, se levantó lentamente, con un movimiento que no era humano, como si estuviera flotando sobre el suelo. «No soy la mujer que conociste, Esteban», dijo, casi como si estuviera narrando una historia ajena. «Soy una creación, una pieza que encaja en un plan mucho más grande, uno que tú nunca entenderías». En ese momento, sentí que todo lo que había vivido con ella, toda nuestra relación, había sido una mentira. Un pacto oscuro del que yo no había sido más que una pieza sacrificable. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras las piezas de ese rompecabezas macabro comenzaban a encajar. La fotografía de mi rostro con la boca rayada, el saquito con los mechones de cabello, las sombras en la casa. Todo tenía un único propósito: atarme, mantenerme a su lado. De repente, todo se oscureció. No pude ver nada, pero sentí una presión en el aire, como si alguien o algo estuviera a punto de hacer su aparición. Fue entonces cuando, desde la oscuridad, oí un susurro que me heló la sangre: «Lo que has descubierto no tiene marcha atrás». Mariana comenzó a caminar hacia mí, pero sus pasos no eran los de una persona común. Cada uno de ellos sonaba como si fuera un eco, un retumbar que venía de una dimensión paralela. Sus ojos brillaban intensamente, y su rostro, aunque humano, había adquirido una apariencia monstruosa, como si estuviera luchando por mantener su forma. «¿Qué eres?», le pregunté, mi voz temblando. No podía dejar de pensar en lo que mi tía Rosa había dicho: un amarre, para atarte a ella. Para que nunca la dejes. Mariana se detuvo frente a mí, su rostro tan cerca del mío que sentí el frío de su aliento. «Soy la razón de tus pesadillas, Esteban».
la que va a hacer que tu alma me pertenezca por siempre, susurró con una voz que se desvaneció en el aire. Sin previo aviso, la luz de la casa parpadeó y, cuando volvió a encenderse, Mariana ya no estaba allí. En su lugar, había una figura sombría, una especie de reflejo de ella, pero mucho más oscura, más grande. La figura no tenía rostro, solo una sombra que se retorcía como si estuviera viva. Los ojos de la criatura brillaron con un resplandor antinatural, y sentí que mi alma se absorbía por su mirada. Desesperado, corrí hacia la puerta, pero no podía escapar. Cada vez que trataba de salir, la puerta se cerraba frente a mí con un estruendo ensordecedor. Sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, como si el mundo mismo estuviera siendo absorbido por esa oscuridad. Finalmente, comprendí lo que debía hacer. No podía permitir que mi vida quedara atrapada en ese círculo de maldad. Con un esfuerzo final, tomé el saco de tela negra, el que había encontrado bajo el colchón, y lo arrojé al fuego. Cuando las llamas comenzaron a consumirlo, sentí una explosión de energía, como si el peso de todo lo que había ocurrido se liberara de mi cuerpo. La figura oscura ante mí comenzó a desvanecerse, sus ojos se apagaron y su presencia se desintegró. Pero cuando finalmente salí de la casa, buscando huir de esa pesadilla, algo dentro de mí me dijo que no todo había terminado. Mariana seguía allí, en alguna parte, esperando. Ahora, cada vez que me miro al espejo, algo en mis ojos parece diferente, como si hubiera cambiado algo en mí que nunca podré borrar. No sé si escapé completamente de la maldición que me ató a ella, o si ahora soy parte de su historia, atrapado en su red de sombras. Lo único que sé con certeza es que nunca me libraré del todo. Cada vez que la noche cae, puedo escuchar susurros desde la oscuridad. Y sé que, de alguna manera, ella sigue observándome, esperando a que vuelva.